El traqueteo del carruaje sobre la gravilla fue el único sonido que rompió el silencio opresivo de la tarde. A través de la ventanilla empañada, Clara vio por primera vez la que sería su nueva vida, o quizás su nueva prisión. La hacienda de los Olivos Sombríos se alzaba en el horizonte no como un hogar, sino como una fortaleza de piedra y tristeza, recortada contra un cielo del color del plomo. Las ventanas, como ojos vacíos, parecían observar su llegada con una indiferencia helada. Cuando el carruaje se detuvo, el cochero no dijo palabra, simplemente abrió la portezuela y bajó su único equipaje, una pequeña y raída maleta de cartón que contenía todo su mundo. Clara descendió, alisando las arrugas de su sencillo vestido de viaje, un gesto instintivo para armarse de una dignidad que sentía flaquear. El aire de la sierra era puro y cortante, pero el frío que la invadió no venía de fuera, venía de dentro, del nudo de aprensión que se formó en su garganta al contemplar la inmensa y austera fachada. Aquella casa era rica sin duda, pero de una riqueza desalmada, donde el lujo no lograba ocultar un eco profundo de abandono. Llevaba consigo poco más que la ropa puesta y una carta de recomendación, pero su carga más pesada era invisible. Era el secreto que la había empujado a buscar refugio en el lugar más aislado que pudo encontrar, la herida que nadie veía, la certeza de un vientre estéril, una condena silenciosa en un mundo donde el valor de una mujer se medía por los hijos que podía dar. La pesada puerta de roble se abrió con un gemido largo y lastimero, revelando un vestíbulo tan vasto y sombrío como una catedral olvidada. El silencio dentro era aún más denso que fuera, un silencio pesado, cargado de memorias y de un luto que parecía haberse impregnado en la madera oscura y el mármol frío. La puerta se cerró a su espalda con un golpe sordo, sellando su pasado fuera y su incierto futuro dentro. Toca el botón de suscribirse y dame un like si esto te está llegando al corazón. Nadie vino a recibirla. Se quedó allí, de pie en medio de la inmensidad, una figura solitaria en un océano de sombras. El aire olía a cera de abejas, a leña apagada y a una pena antigua, casi palpable. Podía sentir el peso de la historia de aquella familia, la tragedia del hombre viudo y sus 7 hijos, una tragedia en la que ahora, para bien o para mal, ella estaba a punto de entrar. Y mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, no pudo evitar preguntarse si había acudido a aquel lugar para cuidar de unos niños o para perderse definitivamente en la misma tristeza que ya habitaba entre aquellas paredes. El silencio fue quebrado no por una voz, sino por el eco de unos pasos firmes en el piso superior. El sonido, pesado y rítmico, descendía por la gran escalinata de mármol como el latido de un corazón moribundo. Clara alzó la vista, y su propio corazón se detuvo por un instante. Una figura alta y sombría se recortaba contra la pálida luz que se filtraba por un ventanal. Era él, el dueño de la hacienda, el amo de aquella desolación. Don Alejandro Velasco descendía con una lentitud que no era propia de la edad, sino del peso de un alma fatigada. Vestía un luto riguroso que parecía haberse fundido con su propia piel. Su cabello oscuro estaba salpicado de plata en las sienes y su rostro, de facciones nobles y severas, era un mapa de dolor contenido. Tenía la mandíbula apretada y en sus ojos oscuros no había ira ni desdén, sino algo mucho más desolador, un vacío profundo, como si mirase a través de las cosas a un lugar donde ya nadie podía alcanzarle. No pareció reparar en la presencia de Clara hasta que llegó al último escalón. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. Apenas fue un segundo, pero para Clara fue una eternidad. Sintió el frío de aquellos ojos como una ráfaga de viento helado, una indiferencia tan absoluta que la hizo sentirse invisible, insignificante. Un nudo se formó en su garganta y tuvo que aferrarse con disimulo al asa de su maleta para no temblar. Él se detuvo, su imponente figura proyectando una larga sombra que casi la engullía. No hubo un saludo ni una palabra de bienvenida, solo un silencio denso, cargado de preguntas no formuladas y de una tristeza que lo impregnaba todo. «Usted debe de ser la señorita Morales», dijo al fin. Su voz era grave y áspera, como la de un hombre que ha perdido la costumbre de usarla. No era una pregunta, sino una constatación carente de toda emoción. Clara solo pudo asentir, incapaz de encontrar su propia voz. En ese momento, en lo alto de la escalera, apareció un niño.
No tendría más de 10 años. Era una versión en miniatura de su padre, con los mismos ojos oscuros, pero en sus hoyos aún brillaba una chispa de esperanza infantil. Miraba a don Alejandro con una mezcla de anhelo y temor, esperando una palabra, una mirada, un gesto de reconocimiento que no llegó. El hombre ni siquiera giró la cabeza. El pequeño Andrés, con los hombros caídos, retrocedió y se perdió de nuevo en la penumbra del pasillo superior. Aquella escena, más que cualquier palabra, le reveló a Clara la verdadera naturaleza de la herida que supuraba en aquella casa. No era solo la ausencia de una madre, sino la presencia de un padre que, ahogado en su propio duelo, se había convertido en un fantasma para sus hijos. Don Alejandro desvió la mirada, como si el simple acto de mantener el contacto visual le supusiera un esfuerzo insoportable. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia una puerta al fondo del vestíbulo. La señora Elvira, el ama de llaves, le indicará sus aposentos y sus deberes. Espero de usted la máxima discreción y eficiencia. Mis hijos necesitan disciplina, no compasión. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se encaminó hacia un despacho del que emanaba una oscuridad aún más profunda que la del resto de la casa. La puerta se cerró tras él con un sonido seco y definitivo, dejando a Clara una vez más sola en el vestíbulo, pero esta vez con la certeza de que el frío de aquellas paredes no era nada comparado con el invierno perpetuo que habitaba en el corazón de su señor. Apenas la sombra de don Alejandro fue devorada por la oscuridad de su despacho, otra figura, igual de sombría, pero de una naturaleza distinta, se materializó desde un corredor lateral. Era una mujer de mediana edad, de una delgadez severa y un rostro tan austero como las paredes de la hacienda. Su vestido negro, de un luto impecable, susurraba con cada uno de sus pasos medidos. Era doña Elvira, el ama de llaves, y sus ojos, pequeños y penetrantes como dos alfileres de acero, recorrieron a Clara de arriba a abajo con un desdén apenas velado. Se detuvieron un instante de más en la maleta raída y una imperceptible mueca de desaprobación torció sus labios finos. «Señorita Morales», dijo, y su voz fue como el crujido del hielo al romperse. «El señor me ha informado de su llegada. Sígame». No esperó respuesta, giró sobre sus talones y guió a Clara a través de los pasillos helados, un laberinto de penumbra y retratos de ancestros que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Cada palabra de doña Elvira era una orden afilada, una regla tallada en piedra. Le explicó sus deberes con una frialdad metódica, enumerando un sinfín de tareas que convertían la crianza en una ciencia exacta y desprovista de alma. Los niños desayunan a las 7, las lecciones comienzan a las 8 en punto, no se tolerará ni un minuto de retraso. Su labor es instruir, no consolar. La disciplina es la única herramienta que necesitará. Cualquier muestra de sentimentalismo será considerada una debilidad y una falta a sus obligaciones. ¿Ha quedado claro? Clara, sintiéndose cada vez más pequeña bajo el peso de aquella rigidez, solo pudo asentir en silencio. Pero justo cuando doña Elvira se disponía a mostrarle su minúscula habitación, un sonido desgarrador ascendió desde el piso superior. No era un llanto infantil común, sino un gemido de pura desolación, un lamento tan profundo que parecía emanar de las propias entrañas de la casa. Doña Elvira suspiró, un gesto de impaciencia y fastidio. Es la más pequeña, Sofía. Desde la muerte de su madre, nadie ha sido capaz de calmarla. Es inútil. Ignore los ruidos. Se cansará y se dormirá. Pero Clara no podía ignorarlo. Aquel llanto era un anzuelo que se clavó directamente en lo más profundo de su ser, en aquel vacío que ella misma cargaba en secreto. Era el sonido de un abandono que conocía demasiado bien. Antes de que doña Elvira pudiera detenerla, antes de que su propia mente pudiera recordarle su lugar, sus pies ya la llevaban escaleras arriba, siguiendo el rastro de aquel dolor. Encontró a la niña en un pasillo oscuro, acurrucada en un rincón. No tendría más de 5 años. Su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos que le robaban el aire. Clara no dijo nada. Se arrodilló lentamente a su lado, no como una institutriz, sino como una igual en la pena. No intentó tocarla ni acunarla, simplemente se sentó en el suelo frío, a una distancia prudente, y permaneció allí, en silencio, compartiendo su oscuridad.
Pasaron varios minutos. El llanto de la niña comenzó a perder fuerza, transformándose en hipidos temblorosos. Alzó la vista y sus grandes ojos oscuros, anegados en lágrimas, se encontraron con los de Clara. No vio en ellos la impaciencia de las criadas ni la autoridad de su padre, sino una calma serena, una comprensión que no necesitaba palabras. Lentamente, como un animalillo asustado, la pequeña Sofía se arrastró hacia ella y, sin previo aviso, escondió el rostro en el regazo de Clara, aferrándose a la tela barata de su vestido como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Clara cerró los ojos, un nudo apretado en su garganta. Un anhelo doloroso y suelto la recorrió entera, mientras sus dedos, casi por voluntad propia, comenzaban a acariciar suavemente el cabello revuelto de la niña. Empezó a tararear una melodía antigua, una nana sin letra que su propia madre le cantaba, una melodía que era lo único cálido que le quedaba de su pasado. Y en ese instante, en la boca oscura del pasillo, una sombra se detuvo. Don Alejandro, atraído por el inusual cese del llanto, había salido de su estudio. Permaneció inmóvil, oculto en la penumbra, observando la escena. Esperaba encontrar a la nueva institutriz reprendiendo a la niña o, peor aún, ignorándola, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Vio a su hija, su pequeña inconsolable Sofía, la que rechazaba a todo el mundo desde la tragedia, encontrar refugio en el regazo de aquella mujer desconocida. Vio una quietud que no había presenciado en meses. Por primera vez, desde que Clara había cruzado su umbral, don Alejandro no vio a una empleada, vio una luz tenue, casi imperceptible, en la inmensa oscuridad de su hogar. Una extraña calidez pareció tocar por un instante el hielo que rodeaba su corazón, una sensación tan ajena que lo confundió y lo alarmó. Sin hacer ruido, retrocedió y se encerró de nuevo en su despacho, pero la imagen de aquella mujer y su hija permaneció grabada en su retina, imborrable. El silencio había vuelto a la hacienda, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. Los días que siguieron a aquel primer encuentro se tejieron con una rutina frágil y silenciosa. Clara, con una paciencia infinita, comenzó a desentrañar el ovillo de tristezas que eran los niños Velasco. No lo hizo con lecciones severas ni con reglas inflexibles, sino con pequeños gestos. Una flor silvestre dejada sobre la almohada de Sofía, una historia susurrada a Andrés antes de dormir sobre héroes que también sentían miedo. Un asentimiento comprensivo a las preguntas silenciosas de los mayores. Poco a poco, las risas, tímidas y quebradizas como el cristal, comenzaron a regresar a los pasillos de la hacienda. Eran apenas un murmullo, una delicada tregua en la guerra perpetua contra el luto. Incluso don Alejandro, desde la fortaleza de su despacho, parecía notar el cambio. A veces, Clara lo sorprendía observándola desde lejos, con una expresión indescifrable en su rostro antes de retirarse de nuevo a sus sombras. Pero aquella precaria paz estaba destinada a romperse. Una tarde, mientras Clara leía un cuento a los niños más pequeños en el salón, el sonido de un carruaje se acercó por el camino de la entrada. Pero este no era el traqueteo cansino de un vehículo de servicio, era el trote enérgico de caballos de pura raza, el crujido elegante de ruedas sobre la gravilla. Momentos después, doña Elvira anunció, con un tono que mezclaba reverencia y triunfo, la llegada de una visita. Por la puerta del salón entró una mujer que parecía pertenecer a un mundo completamente distinto. Era doña Isabel de Montero, la hija del terrateniente vecino, una dama cuya belleza era tan perfecta como fría. Vestía un traje de paseo de seda gris perla, un color que respetaba el luto de la casa, pero que a la vez proclamaba su propia vitalidad. Un sombrero adornado con plumas discretas enmarcaba un rostro de facciones aristocráticas, y sus ojos azules, del color del hielo invernal, lo evaluaban todo con una seguridad imperturbable. La sonrisa que dedicó a los niños fue practicada y carente de toda calidez. Sus ojos, sin embargo, se posaron en Clara, recorriendo su sencillo vestido de algodón oscuro y su peinado sin adornos con una mirada que era una ofensa en sí misma. No se dirigió a ella, la ignoró como se ignora un mueble que desentona en una estancia. «Queridos, he venido a ver cómo estabais», dijo, su voz melosa pero con un filo de acero. Se acercó a Sofía, que instintivamente se refugió un poco más cerca de Clara. Isabel fingió no notarlo.
Espero que esta señorita pronunció la palabra como si le dejara un mal sabor de boca, os esté tratando bien. La disciplina es fundamental para niños de vuestra posición. Clara sintió el rubor subirle por el cuello. Cada palabra era un golpe de alfiler, diseñado para recordarle su lugar. Era una empleada, una extraña, una pieza funcional en un engranaje que no le pertenecía. Apretó discretamente las manos sobre el libro que sostenía en su regazo, sus nudillos blancándose bajo la piel. Isabel se irguió, dirigiendo por fin su atención a Clara, aunque sin mirarla directamente a los ojos. Su mirada se paseó por la habitación, evaluando el orden, la limpieza, como si ella fuera la verdadera señora de la casa. El señor Velasco es un hombre de grandes responsabilidades, continuó, su voz ahora dirigida a Clara, pero con la intención de que todos la oyeran. Requiere orden y predictibilidad. Cualquier alteración de las costumbres, cualquier sentimentalismo fuera de lugar, solo sirve para perturbar la delicada paz de este hogar. Confío en que comprende sus limitaciones. Era una advertencia clara, una línea trazada en el suelo de mármol. Clara no era nadie. Isabel, por otro lado, se movía por la casa con la familiaridad de quien ya se veía como su dueña. En ese instante, Clara comprendió la verdadera naturaleza de su visita. No era un acto de cortesía, era una inspección, una reafirmación de su territorio. Un silencio pesado cayó sobre el salón, roto solo por el tic-tac de un reloj de péndulo que parecía contar los segundos de la humillación de Clara. Ella bajó la vista, sintiendo el peso de la mirada de Isabel sobre ella, una mirada que la despojaba de toda dignidad, reduciéndola a su raída maleta y a su humilde origen. Y Clara comprendió que el luto de la casa no era la única sombra contra la que tendría que luchar. Había otra, mucho más fría y calculadora, que amenazaba con extinguir la pequeña luz que con tanto esfuerzo había empezado a encender. La visita de doña Isabel dejó una estela de hielo en el aire, una advertencia silenciosa que Clara sintió pesar sobre sus hombros durante días. La humillación, lejos de doblegarla, encendió en ella una determinación silenciosa. No lucharía con las armas de la aristocracia, pues no las poseía, sino con las únicas que tenía, la paciencia y una empatía que brotaba de su propia herida secreta. Y así, las semanas se deslizaron unas tras otras, tejiendo un tapiz de momentos robados, de silencios compartidos que decían más que cualquier conversación. Las noches en la hacienda eran un océano de silencio, y a veces Clara no encontraba en ellas el descanso, sino un eco de su propia soledad. Una de esas noches, incapaz de conciliar el sueño, descendió a la biblioteca. El aire allí olía a cuero viejo y a papel, a historias dormidas. A la luz de un candil, sus dedos se deslizaron por los lomos de los libros, buscando no solo una distracción, sino un refugio. Estaba tan absorta en su búsqueda que no sintió la presencia que la observaba desde el umbral. Era don Alejandro. Se mantenía en la penumbra, una sombra entre las sombras, y por un instante que a Clara le pareció eterno, simplemente la miró. No había en su rostro la dureza habitual, sino una expresión de cansancio profundo, casi de vulnerabilidad. Ella dio un respingo al notarlo, un rubor tiñendo sus mejillas. «Disculpe, señor, no quería importunar». Él hizo un gesto con la mano para detener sus disculpas. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro que no pretendía romper la quietud. «No importuna, señorita Morales. Esta casa tiene demasiados fantasmas. A veces es bueno saber que no se está solo con ellos». Se acercó a la estantería junto a ella, su proximidad haciendo que el corazón de Clara latiera desbocado. Sus manos casi se rozaron al alcanzar ella un volumen de poesía. «Becker», murmuró, y una sombra de dolor cruzó sus facciones. A mi difunta esposa le gustaba leer sus versos en voz alta. Decía que entendía el lenguaje del alma. Fue una confesión inesperada, una grieta en la armadura de hielo que lo rodeaba. Clara no supo qué decir, simplemente sostuvo el libro con más fuerza, como si en sus páginas se contuviera el peso de aquella revelación. No hicieron falta más palabras. Permanecieron un momento en aquel silencio cargado de recuerdos ajenos y de una conexión incipiente. Dos almas solitarias compartiendo la penumbra de una biblioteca y el peso de sus respectivos duelos.
Otro encuentro ocurrió días después, al atardecer, en el jardín trasero. Clara había descubierto un viejo rosal abandonado, sus ramas secas y cubiertas de espinas, pero con la promesa de una última rosa aferrada a la vida. Con unas tijeras de podar que encontró en el cobertizo, se dedicó a limpiar la maleza, a cortar con cuidado las ramas muertas. Era un trabajo metódico, casi una meditación. Mientras lo hacía, se pinchó un dedo con una espina afilada. Un pequeño grito de dolor se le escapó, y al instante, una figura alta se cirnió sobre ella. Era don Alejandro, que regresaba de su paseo a caballo por los campos. Sin decir una palabra, tomó su mano herida. El roce de sus dedos, cálidos y firmes, contra la piel de ella, fue breve como un suspiro, pero dejó un rastro de fuego que le recorrió el brazo entero. Sacó un pañuelo de lino inmaculado de su bolsillo y envolvió con delicadeza el dedo sangrante de Clara. «Tenga cuidado», dijo, su voz grave resonando muy cerca de ella. «Hay cosas en esta casa que han olvidado cómo florecer y solo saben herir». Sus ojos se encontraron. Él no miraba la herida, sino a Clara, y en su mirada oscura había una intensidad que la dejó sin aliento. Vio en ella la espina, el rosal abandonado, la promesa de una flor solitaria. Y Clara vio en él un dolor tan profundo y enraizado como las ramas muertas que acababa de cortar. Él soltó su mano con brusquedad, como si el contacto le quemara, y se retiró sin añadir nada más, dejándola con el corazón palpitante y un pañuelo blanco manchado con una gota de su sangre. La conexión más profunda, sin embargo, se forjó una noche de tormenta. Los truenos sacudían los cimientos de la vieja hacienda y los niños, asustados, se habían acurrucado en la cocina, el único lugar que parecía conservar algo del calor de un hogar. Clara les preparaba leche caliente, contándoles historias en voz baja para calmar sus miedos. Cuando el último de ellos se durmió al fin, ella se quedó sola, mirando las llamas danzar en el hogar. La puerta se abrió y apareció don Alejandro. No llevaba su levita formal, sino que iba en mangas de camisa, con el cabello ligeramente revuelto. Parecía más hombre y menos señor, despojado de su armadura por la intimidad de la noche. Se sirvió un vaso de agua en silencio y se apoyó en la mesa, observándola. «Hacía mucho tiempo», comenzó, su voz ronca por la emoción contenida, «mucho tiempo que no se oían risas en estos muros, ni siquiera ante una tormenta». Clara sintió un nudo en la garganta. Era el reconocimiento que nunca había buscado, pero que anhelaba en lo más profundo de su ser. «Los niños solo necesitan saber que no están solos en la oscuridad, señor», respondió ella, con la voz temblorosa. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en ella, como si la viera por primera vez. No a la institutriz, no a la empleada, sino a la mujer que había traído una luz tenue a su impenetrable oscuridad. Se acercó un paso, el espacio entre ellos cargado de una electricidad palpable. «Si esto te está emocionando, toca 2 veces la pantalla ahora mismo». El reloj del vestíbulo dio las 12, rompiendo el hechizo. Don Alejandro pareció volver en sí. Se irguió, la máscara de frialdad volviendo a sentarse en su rostro, aunque no del todo. «Es tarde, señorita Morales, debería descansar». Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio que ya no era de vacío, sino de expectación. Y en la soledad de la cocina, Clara se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón latía con un ritmo nuevo, un ritmo que mezclaba el temor y una esperanza tan frágil y hermosa como los primeros brotes de un rosal olvidado. El eco de aquella noche en la cocina resonó en los días siguientes, alterando la silenciosa sinfonía de la hacienda. Ya no había solo miradas contenidas, sino una conciencia mutua que vibraba en el aire cada vez que sus caminos se cruzaban. Un roce accidental de manos al pasar un libro se sentía como una descarga eléctrica. Un silencio en el pasillo se cargaba de un significado tan denso que casi podía tocarse. Don Alejandro ya no se recluía por completo en su despacho. A veces se quedaba en el umbral del salón de estudio, escuchando la voz de Clara mientras leía a sus hijos, su rostro una máscara de impasibilidad que ya no lograba ocultar la tormenta que se agitaba en su interior. Fue una tarde de lluvia persistente, de esas que parecen querer lavar las penas del mundo, cuando el destino guió los pasos de Clara. Buscaba en un viejo armario del ala oeste de la casa unas mantas de lana para la pequeña Sofía, que se había quejado de frío.
Tiró de una portezuela que creía parte del armario, pero ésta cedió con un suave quejido, revelando no un estante polvoriento, sino la entrada a una habitación que parecía sellada del resto del mundo. Un impulso, más fuerte que la prudencia, la hizo entrar. El aire dentro era extrañamente puro, impregnado de un delicado perfume a lavanda y a jabón de rosas. No era una estancia abandonada, sino un santuario. Todo estaba en un orden impecable, como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento. Sobre un tocador de plata, un cepillo con un par de largos cabellos oscuros aún atrapados en sus cerdas yacía junto a un frasco de perfume a medio usar. Un sal de seda, de un azul profundo como el cielo nocturno, estaba delicadamente doblado sobre el respaldo de una butaca, y junto a él un libro de Becker abierto por la mitad, con una cinta de terciopelo marcando un poema. Clara sintió que invadía un terreno sagrado. Su corazón latía con una mezcla de culpa y una irresistible compasión. Se acercó a la pared, donde un gran retrato al óleo, cubierto por una fina tela de terciopelo, insinuaba una silueta. Con dedos temblorosos, casi sin atreverse a respirar, levantó una esquina de la tela. La mujer del retrato la miró con una vitalidad que parecía desafiar a la propia muerte. Tenía una sonrisa radiante, unos ojos oscuros llenos de una alegría contagiosa y el mismo cabello negro y ondulado de Sofía. Era ella, la difunta señora Velasco, Elena, y en su rostro no había rastro de la tristeza que ahora impregnaba cada rincón de aquella casa. Era la imagen de la vida, de la felicidad, del amor. «¿Qué hace usted aquí?». La voz de don Alejandro a su espalda fue como un golpe helado. No sonó enfadada, sino rota, cargada de un dolor tan desnudo y afilado que hizo que Clara se estremeciera. Soltó la tela de terciopelo, que cayó cubriendo de nuevo el rostro sonriente, como si un velo de luto volviera a imponerse. Se giró lentamente. Él estaba en el umbral, su rostro pálido como el mármol, sus ojos fijos no en ella, sino en la habitación, como si su presencia la hubiera profanado. Por primera vez, Clara no vio al señor de la hacienda, ni al padre atormentado, sino un hombre completamente desarmado, con la herida de su alma expuesta a la luz. «Yo, lo siento, señor, buscaba mantas y no sabía». Él no pareció oírla. Entró en la habitación, sus pasos lentos y pesados. Se detuvo junto al tocador, y sus dedos rozaron el cepillo de plata con una delicadeza infinita, un gesto de anhelo tan profundo que a Clara se le formó un nudo en la garganta. «Nadie ha entrado aquí desde que ella se fue», dijo, su voz apenas un murmullo quebrado. «Di órdenes estrictas, quería que todo permaneciera intacto, como si solo hubiera salido a dar un paseo y fuera a regresar al atardecer». Se giró para mirarla, y en sus ojos había un océano de dolor. Fue aquí, en esta misma cama. Una fiebre que llegó como un ladrón en la noche. En 3 días se la llevó. No me dio tiempo a despedirme, no me dio tiempo a decirle... Su voz se rompió. Apartó la mirada, avergonzado de su propia vulnerabilidad. Se acercó al retrato, y esta vez retiró el velo por completo, dejando que la luz de la tarde iluminara el rostro de su esposa. Ella era la luz de esta casa, confesó, su voz ronca por la emoción contenida. Cada risa, cada canción, todo murió con ella, y yo no sé cómo traerla de vuelta, no sé cómo vivir en un mundo donde su risa ya no existe. Clara no dijo nada, no ofreció palabras de consuelo vacías, ni gestos de una piedad que solo habrían ahondado la herida. Simplemente se quedó allí, en silencio, siendo testigo de su dolor. Y en sus ojos, él no vio lástima, sino una profunda y serena comprensión. Vio el reflejo de un alma que también conocía la geografía de la pérdida y la soledad. Él la miró, verdaderamente. Vio más allá de la institutriz, de la empleada, vio a la mujer que había calmado el llanto de su hija, que había devuelto un murmullo de vida a sus pasillos muertos y que ahora, en el santuario de su mayor dolor, no retrocedía entre sus fantasmas, sino que los contemplaba con él. El silencio que se instaló entre ellos ya no era una barrera, sino un puente frágil, construido sobre el abismo de una pena compartida. En aquella habitación detenida en el tiempo, don Alejandro le había entregado los fragmentos de su corazón roto, y Clara, sin decir una palabra, los había recogido con un respeto y una ternura que comenzaron muy lentamente a unirlos de nuevo. Ya no era su empleada.
se había convertido en la guardiana de su secreto más profundo. La revelación en la habitación sellada había tejido un hilo invisible pero irrompible entre Clara y don Alejandro. El aire en la hacienda, aunque todavía cargado de luto, vibraba ahora con una nueva corriente subterránea, una tensión delicada hecha de miradas que se sostenían un segundo más de lo debido y de silencios que ya no eran de distancia, sino de una profunda e incipiente complicidad. Pero esa frágil conexión, como una flor de invierno, no pasó desapercibida a los ojos helados de doña Isabel de Montero. Sintió el cambio no con la intuición, sino con el instinto depredador de quien ve su territorio amenazado, y decidió actuar. La invitación llegó en un sobre perfumado, sellado con un lacre impecable. No era una petición, sino una citación. Doña Isabel ofrecía una merienda en su hacienda para las damas de la comarca, e insistía, con una amabilidad que era en sí misma una orden, en que los niños Velasco asistieran, acompañados por supuesto por su institutriz. Clara sintió un nudo de presagio en el estómago. Sabía que aquel salón soleado sería un campo de batalla. Intentó excusarse, pero don Alejandro, con una firmeza inusual, zanjó la cuestión. «Usted irá con ellos, señorita Morales, es mi deseo». En sus ojos, Clara no vio una orden de su patrón, sino una petición silenciosa, un ruego para que no lo dejara solo en aquel mundo de apariencias al que él también se veía forzado a pertenecer. La hacienda de los Montero era el reverso exacto de la de los Olivos Sombríos. Donde una era penumbra y silencio contenido, la otra era un estallido de luz y de risas forzadas. El salón principal estaba abarrotado de damas vestidas con sedas de colores pastel, cuyos abanicos se agitaban como alas de mariposas inquietas, esparciendo rumores y juicios velados. Cuando Clara entró, llevando de la mano a la pequeña Sofía, un silencio casi imperceptible recorrió la estancia. Todas las miradas se posaron sobre ella, sobre su sencillo vestido oscuro, su peinado sin adornos, su dignidad tranquila que, en medio de tanta opulencia, resultaba casi una provocación. Doña Isabel la recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señorita Morales, qué alegría que haya podido venir. Debe de ser agotador cuidar de tantos niños, una labor tan absorbente». Cada palabra era una gota de veneno endulzado, diseñada para recordarle su condición de empleada, de sirviente. La guió hasta una silla en el centro del círculo de damas, colocándola bajo el foco de todas las miradas, como un espécimen raro en una vitrina. La conversación, orquestada con maestría por Isabel, comenzó a girar alrededor de ella. Le preguntaban por sus métodos, por sus orígenes, por su pasado, con una curiosidad que era una forma de interrogatorio. Clara respondía con frases cortas y educadas, manteniendo la compostura mientras sentía cómo el cerco se estrechaba a su alrededor. Fue entonces cuando Isabel lanzó su estocada final. Con un suspiro afectado, tomó una taza de porcelana fina y se dirigió al resto de las invitadas, aunque su mirada estaba clavada en Clara. Pobre Alejandro, lleva su duelo con tanta entereza, pero es evidente que esta casa necesita una mano femenina que la guíe, una verdadera madre para esos niños, una señora que esté a su altura, que entienda su mundo y sus responsabilidades. Hizo una pausa, dejando que el veneno se asentara. Claro que, en situaciones de desesperación, siempre hay quienes confunden la necesidad con una oportunidad. Personas de origen incierto que con una calculada muestra de afecto intentan asegurarse un futuro que de otro modo jamás podrían alcanzar. Una ambición peligrosa, ¿no creen? Puede llegar a confundir a un hombre vulnerable. El golpe fue brutal, directo. La acusación, aunque velada, era inequívoca. La señalaba como una cazafortunas, una advenediza, que usaba a los niños para seducir a su padre. Un silencio denso y expectante cayó sobre el salón. Todas las damas la miraban, esperando verla desmoronarse, esperando las lágrimas, la negación airada que confirmaría su culpabilidad.
Clara sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro, un frío helado recorriendo cada fibra de su ser. Sus manos, ocultas en su regazo, temblaban sin control. ¿Crees que el amor puede vencer el desprecio y las barreras de clase? Si esto te está emocionando, toca 2 veces la pantalla ahora mismo. Pero no lloró. Alzó la barbilla y sus ojos serenos a pesar de la tormenta interior se encontraron con los de Isabel. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio con la fuerza de una verdad inquebrantable. Mi única ambición, señora, es el bienestar y la felicidad de los niños que me han sido confiados. El afecto que siento por ellos y el que ellos me devuelven es la única fortuna que he buscado en esa casa. No había ira en sus palabras, ni desafío, solo la simple y llana dignidad de quien no tiene nada que ocultar. La respuesta desarmó a sus atacantes. Isabel, furiosa al ver que su humillación pública no había surtido efecto, abrió la boca para contraatacar, pero en ese preciso instante la puerta del salón se abrió. Don Alejandro estaba allí. Nadie supo cuánto tiempo llevó escuchando, pero su rostro era una máscara de furia gélida. Sus ojos oscuros no se posaron en Isabel, sino que buscaron a Clara en medio de aquel círculo de lobas. Ignorando a todas las demás, cruzó el salón con pasos firmes y se detuvo a su lado. No dijo nada. Simplemente colocó una mano sobre el respaldo de la silla de Clara, un gesto posesivo, protector, que fue más elocuente que cualquier discurso. Luego, su mirada se clavó en doña Isabel, y su voz fue como el crujido del hielo. Isabel, agradecemos tu hospitalidad, pero se hace tarde, los niños y la señorita Morales regresan conmigo. La forma en que pronunció conmigo no dejó lugar a dudas. No eran sus empleados volviendo a casa, eran su gente, su familia bajo su protección. Sin esperar respuesta, ofreció su brazo a Clara. Ella, temblando ligeramente, lo aceptó. Y mientras salían de aquel salón, dejando tras de sí un rastro de murmullos conmocionados y la furia impotente de Isabel, Clara comprendió que la humillación que pretendía destruirla se había convertido, por obra del destino, en la declaración pública de un lazo que ya nadie podría romper. El murmullo de voces se apagó a sus espaldas como una marea que se retira, dejando tras de sí una playa de silencio y conmoción. Cada paso que daban para salir de aquel salón era una declaración, un golpe de martillo sobre el yunque de las convenciones sociales. Clara sentía el brazo de don Alejandro bajo el suyo, firme e inflexible, un ancla en medio de la tempestad que se arremolinaba en su interior. No se atrevía a mirarlo, pero sentía la tensión de sus músculos, la furia contenida que emanaba de él como un calor oscuro. Las miradas de las damas eran alfileres que se clavaban en su espalda, pero por primera vez no la herían. La presencia de él a su lado era un escudo, una armadura invisible que la protegía de todo veneno. El viaje de regreso en el carruaje se hizo en un silencio denso, más pesado que cualquier palabra. Los niños, intuyendo la gravedad del momento, permanecían quietos y callados en el asiento de enfrente. Clara miraba por la ventanilla, el paisaje que huía, pero no lo veía. Aún sentía el eco de la humillación, la crueldad calculada en la voz de doña Isabel. Pero por encima de todo, sentía el calor del brazo de él, que aún no la había soltado, y el latido desbocado de su propio corazón, que golpeaba contra sus costillas con una mezcla de gratitud, miedo y un sentimiento nuevo y arrollador que no se atrevía a nombrar. Don Alejandro no miraba el paisaje, su vista estaba fija en un punto indefinido, su mandíbula apretada con una fuerza que marcaba sus facciones. En su interior no había duda ni arrepentimiento. Ardía una furia helada no solo contra Isabel, sino contra todo aquel mundo hipócrita que se atrevía a juzgar y herir a la única persona que había logrado devolver un atisbo de luz a su hogar desolado. Al verla allí, acorralada y sola, algo ancestral y protector se había despertado en él. Su gesto no había sido un cálculo, sino un instinto irrefrenable. Había elegido.
y en aquel instante comprendió que su elección no solo la había defendido a ella, sino que lo había liberado a él de la prisión de su propio duelo. Había declarado una guerra silenciosa, y no pensaba retroceder. Cuando el carruaje enfiló el largo camino de cipreses que conducía a la hacienda, Clara reunió el valor para hablar. Su voz fue apenas un susurro tembloroso. «Señor, no teníais por qué». Él giró la cabeza lentamente para mirarla. La dureza de su rostro se suavizó por un instante y en la profundidad de sus ojos oscuros, ella vio una emoción cruda, una vulnerabilidad que la dejó sin aliento. «Se equivoca, señorita Morales», dijo, y su voz, aunque baja, tenía el peso del acero. Tenía todo el deber de hacerlo. Una ofensa contra usted es una ofensa contra mi casa y contra mí. No dijo más, pero esas palabras resonaron en el pequeño espacio del carruaje con la fuerza de un juramento. Ya no era la institutriz, ya no era una empleada. La había colocado a su lado bajo el manto de su nombre y su protección. La hacienda de los Olivos Sombríos los recibió no con su habitual melancolía, sino con la quietud de un refugio. Cuando el carruaje se detuvo, don Alejandro descendió primero y, en un gesto que hizo que el corazón de Clara diera un vuelco, le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Sus dedos se rozaron y aquella breve conexión fue más íntima que cualquier abrazo. Se quedaron un instante de pie frente a la imponente fachada de piedra mientras los niños corrían hacia el interior. El sol del atardecer teñía las nubes de tonos anaranjados y violetas como un hematoma en el cielo. Antes de que las pesadas puertas de roble se cerraran tras ellos, sus miradas se encontraron en la penumbra del vestíbulo. Ya no había barreras entre ellos, ni señor ni empleada, solo un hombre y una mujer que acababan de sellar un pacto inquebrantable frente al mundo. En aquel instante, sin una sola palabra, se hizo una promesa. La batalla acababa de empezar, pero ya no la librarían solos. El desafío lanzado en el Salón de los Montero no tardó en propagar sus ondas expansivas. La noticia del gesto protector de don Alejandro hacia su institutriz corrió como la pólvora por los salones y las tertulias, susurrada tras los abanicos y comentada con falsa conmiseración. No era solo un escándalo, era una declaración de guerra a las normas no escritas que cimentaban su mundo. Un mundo donde las barreras de clase eran tan sagradas e infranqueables como los muros de una iglesia. No llegó en forma de un duelo al amanecer, sino de algo mucho más civilizado, y por tanto, más cruel. Un carruaje, el más ostentoso de la comarca, se detuvo una tarde frente a la hacienda. De él descendió don Ricardo de Montero, el padre de Isabel, un hombre cuya fortuna y poder eran solo superados por su férrea adhesión a las tradiciones. No venía como un vecino, sino como un juez. El encuentro tuvo lugar en la penumbra del despacho de don Alejandro, un espacio que se convirtió en un tribunal improvisado. Don Ricardo, con la gravedad de un patriarca, habló de honor, de linaje, del deber de un padre para con el futuro de sus hijos. Sus palabras eran amables en la superficie, pero afiladas como el acero por debajo. «Alejandro, te conozco desde que eras un niño», comenzó, su voz retumbando en el silencio. «Sé del dolor que cargas, pero el dolor no puede ser una excusa para olvidar quién eres, para manchar el nombre que has heredado. Esta mujer, esta institutriz, está sembrando el desorden, no solo en tu casa, sino en toda la comarca. La gente habla, tus socios comerciales dudan, estás poniendo en riesgo el futuro de tus hijos por un capricho». Don Alejandro escuchaba en silencio, su rostro impasible como una máscara de piedra, pero en su interior una furia fría se arremolinaba. «Debes elegir», sentenció don Ricardo, dejando caer el ultimátum con el peso de una losa. «Tu posición, tu fortuna, el respeto de tu clase, o esa mujer. Despídela, envía a tus hijos a un internado en la capital, demuestra que aún eres un Velasco. Si no lo haces, te encontrarás solo, completamente solo». El silencio que siguió fue largo y tenso. Don Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su interlocutor.
Miró sus tierras, el legado por el que le pedían que sacrificara la primera brizna de esperanza que había sentido en años. Cuando se giró, sus ojos oscuros ya no albergaban duda alguna. «Agradezco tu preocupación, Ricardo», dijo, su voz tranquila pero con un filo cortante. «Pero mi casa y las personas que habitan en ella están bajo mi única jurisdicción. La puerta por la que has entrado sigue abierta para que te marches». Fue una ruptura total, un puente quemado sin vacilación. Don Ricardo lo entendió, se marchó sin decir una palabra más, dejando a don Alejandro en la soledad de su despacho, una soledad que ahora no era de abandono, sino de una firme y desafiante elección. Pero si el león había sido derrotado en su propio terreno, la serpiente aún esperaba en las sombras. Doña Isabel, informada del fracaso de su padre, comprendió que la presión social no bastaría. Necesitaba destruir a Clara desde dentro, arrancarla de la hacienda no como a una rival, sino como a una criminal. Y para ello, encontró una aliada inesperada en la propia casa, doña Elvira, la severa ama de llaves que veía en la influencia de Clara una amenaza al orden lúgubre que ella custodiaba, aceptó participar en la conspiración con un celo silencioso. El plan fue tan simple como devastador. Unos días después, doña Isabel se presentó en la hacienda con el pretexto de devolver un libro. Mientras distraía a don Alejandro en el salón, doña Elvira subió a los aposentos de la difunta señora Velasco. Con manos que no temblaron, tomó de un joyero de terciopelo un broche de zafiros y diamantes, una pieza de un valor incalculable que Alejandro le había regalado a su esposa en su primer aniversario. Luego, con pasos sigilosos, se dirigió a la humilde habitación de Clara y escondió la joya en el fondo de su raída maleta de cartón, entre sus pocos vestidos de algodón. La farsa se representó a la perfección. Poco antes de marcharse, doña Isabel lanzó un grito ahogado de fingida angustia. «¡El broche! ¡El broche de la pobre Elena!», exclamó, señalando el retrato que presidía el salón. «Siempre estaba sobre esa mesita, junto a su retrato. ¡Ya no está!». El caos se apoderó de la casa. Los sirvientes buscaron frenéticamente, mientras Clara, ajena a todo, intentaba calmar a los niños que se habían asustado con los gritos. Fue doña Elvira quien, con una falsa expresión de pesar, sugirió lo impensable. «Señor, con todo el respeto, deberíamos registrar las habitaciones, todas las habitaciones». Los ojos de don Alejandro se oscurecieron, pero la mirada acusadora de Isabel no le dejó otra opción. La comitiva subió las escaleras. Revisaron las estancias de los criados sin encontrar nada. Finalmente, llegaron a la puerta de Clara. Ella los miró, pálida y confundida, sin entender qué ocurría. Doña Elvira entró y con una eficiencia cruel vació el contenido del pequeño armario. Luego se arrodilló y abrió la maleta de cartón. Metió la mano y tras un instante de teatro la sacó. En la palma de su mano, el broche de zafiros brillaba con una luz azul y fría, una luz acusadora que pareció absorber todo el aire de la habitación. Un jadeo colectivo recorrió el pasillo. Clara miró la joya y luego el rostro de quienes la rodeaban, su mente incapaz de procesar la monstruosidad de la escena. Vio el triunfo helado en los ojos de doña Isabel, la falsa pena en el rostro de doña Elvira y el horror y la confusión en las caras de los niños mayores que se asomaban desde la puerta. Pero la única mirada que buscó fue la de don Alejandro. Él permanecía inmóvil en el umbral, su rostro una máscara inescrutable. No había ira en sus ojos, ni sorpresa, ni decepción. Solo un vacío tan profundo y oscuro como el de la primera vez que lo vio. Clara abrió la boca para hablar, para negar, para gritar su inocencia, pero ningún sonido salió. Un nudo de hielo se había formado en su garganta, ahogando cualquier palabra. En aquel silencio atronador se sintió condenada. La habían despojado no solo de su honra, sino de la frágil esperanza que había logrado construir entre aquellos muros sombríos. El tiempo se detuvo. El aire en el pasillo se hizo denso, irrespirable, cargado con el brillo cruel de los zafiros en la mano de doña Elvira. Los jadeos de los sirvientes, el triunfo apenas contenido en la mirada de doña Isabel, el llanto confuso de la pequeña Sofía, todo era un ruido lejano y sordo para Clara.
Su universo entero se había encogido hasta contener únicamente el rostro del hombre que permanecía en el umbral. Buscó en sus ojos oscuros un ancla, un faro, una sola chispa de fe que desmintiera la evidencia que la condenaba. Pero no la encontró. No vio ira ni desprecio, lo cual habría sido casi un alivio. Vio algo infinitamente peor, un abismo de duda, una lucha terrible y silenciosa entre lo que su corazón comenzaba a sentir y lo que el mundo le gritaba que era la verdad. Vio el peso de su linaje, la presión de su clase, el fantasma de su difunta esposa, todo ello alzándose como un muro infranqueable entre los dos. Y ese muro, en aquel instante, lo estaba resquebrajando a él por dentro. Fue ese dolor en su rostro, esa parálisis del alma, lo que rompió el corazón de Clara. Comprendió que la acusación de Isabel no solo la atacaba a ella, lo estaba destruyendo a él, obligándolo a elegir entre su honor y el afecto incipiente que los unía. Y en un acto de amor supremo y desgarrador, Clara decidió que no le obligaría a tomar esa elección. Si su presencia le traía la ruina, entonces su ausencia sería su salvación. «Es suficiente», dijo ella. Su voz no tembló. Fue un susurro sereno, de una calma antinatural, que cortó el aire como el filo de un cuchillo. Sin mirar a nadie más, se arrodilló y comenzó a recoger sus pocas pertenencias, volviendo a colocarlas en la maleta de cartón con una lentitud metódica y deliberada. Cada gesto era una renuncia. El vestido de algodón doblado, el libro de poemas, el pequeño pañuelo que le había regalado Andrés. No se defendió, no lloró, no suplicó. Su silencio era su única defensa, su dignidad, la única posesión que no podían arrebatarle. «¡Papá!», el grito de Andrés, agudo y lleno de angustia, rompió el hechizo. «Ella no lo hizo, diles que no es verdad». La pequeña Sofía, liberándose de los brazos de una criada, corrió hacia Clara y se aferró a su falda, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. «No te vayas, Clara, no te vayas». Clara cerró los ojos por un instante, absorbiendo el golpe de aquel amor infantil que hacía su sacrificio casi insoportable. Con una ternura infinita, acarició el cabello de la niña y besó su frente. «Todo estará bien, mi pequeña», murmuró, su voz por fin quebrada por una emoción contenida. Se puso en pie y, con la raída maleta en la mano, caminó hacia la puerta. No miró a Isabel ni a Elvira. Pasó junto a ellas como si fueran sombras, espectros sin importancia en la tragedia real que se estaba desarrollando. Se detuvo un solo instante frente a don Alejandro, alzó la vista y sus miradas se cruzaron por última vez. En sus ojos ella le dejó un adiós silencioso, una absolución, un ruego mudo para que reconstruyera su vida. Y en los de él vio un tormento tan profundo, un arrepentimiento tan vasto, que supo que lo perseguiría por el resto de sus días. Él no se movió, no dijo una palabra, permaneció clavado en el suelo, una estatua de dolor, mientras la mujer que había traído la luz a su vida se alejaba para protegerlo de ella. La vio descender la gran escalinata, una figura solitaria y digna que no miró atrás. La vio cruzar el vestíbulo sombrío donde la había conocido, y luego el sonido sordo y definitivo de la pesada puerta de roble al cerrarse resonó por toda la casa como el último latido de un corazón. El broche de zafiros cayó de la mano de doña Elvira, tintineando sobre el suelo de madera, pero nadie le prestó atención. La luz del atardecer que se filtraba por los ventanales pareció retirarse, sumiendo la hacienda en una penumbra aún más densa que antes. El invierno había regresado. Y don Alejandro, de pie en medio del pasillo, rodeado por el triunfo de sus enemigos y el llanto de sus hijos, comprendió que, por miedo a perder su mundo, acababa de perder su alma. La puerta se cerró, y su eco fue el sonido de una tumba al ser sellada. En el pasillo, el triunfo de doña Isabel se deshizo como el azúcar en el agua, dejando un residuo amargo y pegajoso. La victoria tenía el sabor de las cenizas. El silencio que siguió a la partida de Clara no fue el silencio de la paz, sino el de la muerte.
Un frío que no era de piedra ni de mármol, sino de ausencia, se deslizó desde el vestíbulo y ascendió por la escalinata, ahogando los últimos vestigios de calor que la joven institutriz había logrado encender. Los niños no lloraron más, se quedaron inmóviles, como pequeños fantasmas de porcelana, comprendiendo con la cruel sabiduría de la infancia que acababan de perder, por segunda vez, el corazón de su hogar. Los días que siguieron fueron un descenso aún más profundo que el que había precedido la llegada de Clara. La casa volvió a su antiguo letargo de pena, pero esta vez era peor, porque ahora conocían lo que habían perdido. Las risas se extinguieron, las historias se enmudecieron. Doña Elvira intentó restaurar su régimen de disciplina férrea, pero se encontró con una resistencia pasiva, con una apatía tan profunda que ninguna orden podía penetrarla. Don Alejandro se encerró en su despacho, pero ya no encontraba refugio en sus sombras. Se sentía un prisionero en su propia fortaleza, atormentado por el fantasma de la última mirada de Clara, una mirada que no contenía el rencor, sino una compasión que lo desgarraba. La verdadera fractura, sin embargo, se manifestó en el más pequeño. Andrés, que había sido el primero en abrir su corazón a Clara, fue el primero en quebrarse bajo el peso de su ausencia. Dejó de correr por los pasillos, dejó de hablar, y una mañana no se levantó de la cama. Una fiebre alta lo consumía, una enfermedad que no tenía nombre en los libros de medicina. El doctor, un hombre anciano y sabio, visitó la hacienda. Tras examinar al niño, que yacía pálido y apático entre las sábanas, se dirigió a don Alejandro con una gravedad solemne. «La ciencia tiene poco que hacer aquí, señor Velasco», dijo, su voz queda. «Este niño no sufre del cuerpo, sufre del alma. Se está apagando de tristeza». Aquellas palabras fueron el martillo que hizo añicos la armadura de hielo de don Alejandro. La tristeza. La misma enfermedad que había matado el alma de su casa, la misma que él había permitido que regresara. Esa noche se quedó de pie junto a la cama de su hijo, viendo cómo el pecho del niño subía y bajaba con dificultad. Sobre la mesita de noche, el broche de zafiros, recuperado del suelo, parecía mirarlo con sus fríos ojos azules, un recordatorio brillante y terrible de su cobardía. Y entonces, en la quietud febril de la habitación, tuvo su epifanía. Una lucidez tan dolorosa como purificadora lo inundó. Miró sus manos, las manos de un terrateniente poderoso, que había sido incapaz de proteger lo único que importaba. ¿De qué servían las tierras, el linaje, el respeto de una sociedad hipócrita, si el precio era la vida de su hijo, la felicidad de su familia? Se dio cuenta de que no había estado protegiendo el honor de su difunta esposa, sino que se había estado escondiendo tras su memoria, usando su duelo como una excusa para no volver a sentir, para no volver a arriesgarse. Clara no había robado una joya. Ella había devuelto a sus hijos el tesoro de su infancia. Le había devuelto a él la posibilidad de volver a ser un padre. Y él, por miedo a los susurros de los salones, la había arrojado a los lobos. En ese instante, el rostro triunfante de Isabel, las palabras calculadoras de su padre, todo el entramado de convenciones sociales, se le antojó obsceno, una farsa vacía frente a la verdad elemental de un niño que se moría de pena. Ella no era la enfermedad, ella era la cura. Sin pensarlo dos veces, bajó a su despacho. Rebuscó en el cajón donde guardaba los papeles importantes hasta que encontró la carta de recomendación con la que Clara había llegado. Sus ojos recorrieron el papel hasta dar con el nombre de un pequeño y remoto pueblo en las montañas de Asturias, el lugar de donde procedía el párroco que firmaba la carta. Era su única pista. No esperó al amanecer, no dio órdenes a los mozos. Él mismo fue a las caballerizas, la urgencia ardiendo en sus venas. Ensilló a su caballo más fuerte, un semental negro como la noche, cuya fuerza parecía un reflejo de la tormenta que se desataba en su alma. Mientras ajustaba las cinchas, doña Elvira apareció en el umbral, una sombra perpleja. «Señor, ¿a dónde vais a estas horas?» Él ni siquiera la miró. Su voz fue un trueno contenido. «He vivido demasiado tiempo en sombras, Elvira. Voy a buscar la luz». Salió al patio, donde la luna pálida se abría paso entre las nubes. Montó de un salto y sin mirar atrás, espoleó al caballo.
El sonido de los cascos sobre la gravilla no fue el de una partida, sino una carga. Cabalgaba no como un señor que va a sus tierras, sino como un hombre que corre a salvar su vida. Una carrera desesperada contra el tiempo, contra la distancia, contra su propia y terrible necedad. Se adentró en la noche, una figura solitaria galopando hacia el horizonte, llevando consigo no la duda, sino una única y feroz certeza. La encontraría y le suplicaría, de rodillas si era preciso, que regresara a la casa que nunca debió abandonar, al corazón que ya le pertenecía. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra valentía en los comentarios. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que te emocionarán igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma. El galope del caballo negro era una plegaria desesperada lanzada contra el silencio de la noche. Durante días y noches que se fundieron en un único lienzo de agotamiento y urgencia, don Alejandro cabalgó hacia el norte, guiado por el frágil hilo de una dirección anotada en una vieja carta. Dejó atrás sus tierras, su nombre, su orgullo, todo aquello que había creído importante, persiguiendo lo único que ahora tenía valor, el rastro de una mujer a la que había condenado con su silencio. Lo encontró al fin, cuando ya la esperanza comenzaba a deshilacharse. No era una hacienda ni una villa, sino un pequeño pueblo de piedra y pizarra acurrucado en el regazo verde de las montañas asturianas. El aire olía a tierra mojada, a humo de leña y a una paz ancestral que contrastaba brutalmente con la tormenta que él llevaba dentro. Preguntó por ella con la voz ronca por el cansancio, y las indicaciones lo llevaron a una pequeña casa al final de una calle empedrada, desde cuya ventana abierta se escapaba el suave murmullo de una canción de cuna. Clara estaba sentada junto a esa ventana, meciendo la cuna de un bebé que no era suyo, el hijo de una vecina a la que ayudaba con sus costuras. La luz del atardecer doraba su perfil, y en su rostro no había rastro de la desolación que él había temido encontrar. Había una serenidad melancólica, una dignidad intacta que brillaba con más fuerza que cualquier joya. Vivía con humildad, sí, pero no estaba rota, estaba entera, y su entereza lo hizo sentirse aún más indigno. Se quedó de pie, al otro lado de la calle, incapaz de moverse, el corazón martillándole en el pecho. Fue ella quien lo vio primero. Sus dedos se detuvieron sobre la cuna y sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y un viejo dolor que resurgía. Él dio un paso, luego otro, cruzando el umbral invisible que lo separaba. No se detuvo hasta estar frente a ella, en la pequeña estancia que olía a hilo y a pan recién hecho. No dijo su nombre, no había necesidad. Sus ojos lo dijeron todo. «Perdóname». Su voz fue un susurro quebrado, el sonido de un hombre que se rompe por fin. Fui un cobarde. Dejé que mi orgullo y el miedo a un mundo vacío me cegaran. Dejé que te hirieran, que te humillaran, y mi silencio fue la peor de las traiciones. Clara no respondió, solo lo miraba, su respiración contenida, su corazón un pájaro asustado contra las rejas de sus costillas. Él se arrodilló. El gran don Alejandro Velasco, el dueño de valles y montañas, se arrodilló en el suelo de piedra de aquella humilde casa, ante la mujer a la que había expulsado. Andrés está enfermo, confesó, y cada palabra era una gota de veneno que había estado bebiendo solo. Mi casa no es más que una tumba sin ti. Volvieron las sombras, Clara, y son más oscuras que nunca, porque ahora sé la luz que hemos perdido. Te necesito. Mis hijos te necesitan. Ella cerró los ojos, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Era la lágrima por los niños, por el dolor que no merecían. No puedo volver como su institutriz, señor, susurró ella, su voz temblorosa pero firme. No te lo pido, replicó él, alzando la vista, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad que la sobrecogió. No quiero que vuelvas como una empleada, quiero que vuelvas como mi esposa, como la señora de la hacienda de los olivos sombríos. Quiero que vuelvas como mi igual, como la dueña de mi corazón, que ya lo eres desde hace mucho tiempo. No busco una madre que me dé más hijos, Clara. Mis hijos ya te encontraron a ti. Busco una compañera, busco la mujer que me enseñe de nuevo a vivir. Cásate conmigo. El mundo se detuvo.
En aquella pregunta no solo había una propuesta, sino una absolución. La condena silenciosa que ella había cargado toda su vida, el secreto de su vientre estéril, se desvaneció como el humo. Él no la veía como una mujer incompleta, la veía como su salvación. Y en esa revelación, Clara encontró por fin la libertad. Lentamente se arrodilló frente a él, y sus manos encontraron las suyas. En su rostro ya no había pena, sino una luz radiante que emergía desde lo más profundo de su ser. Sí, dijo, sí, Alejandro. No hubo una boda ostentosa que desafiara a la comarca, solo una ceremonia íntima en la pequeña iglesia de piedra del pueblo, con los vecinos como únicos testigos. Y luego el regreso. Cuando el carruaje enfiló el camino de la hacienda, los 7 niños esperaban en la escalinata. Al verla descender, ya no como la señorita Morales, sino como su madre, corrieron hacia ella en una oleada de risas y lágrimas de alegría que barrieron para siempre el luto de aquellas paredes. Años después, la Hacienda de los Olivos Sombríos era conocida en toda la región como la Hacienda del Sol Poniente. La piedra gris parecía haber absorbido el calor de la vida que bullía en su interior. Las ventanas, antes ojos vacíos, ahora brillaban con la luz de los candelabros y el fuego del hogar. En el jardín, el viejo rosal que Clara había rescatado de las espinas ahora florecía con una profusión casi milagrosa, sus rosas rojas, un símbolo vibrante del amor que había vencido al invierno. Una tarde de verano, Alejandro y Clara, con el cabello ya salpicado de plata, observaban desde la terraza cómo sus hijos, ya jóvenes hombres y mujeres, reían en el jardín junto a sus propios pequeños. No habían tenido más descendencia, pero habían construido una familia tan fuerte y unida como las raíces de los olivos centenarios. Él la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia sí. Ella apoyó la cabeza en su hombro, una paz infinita instalada en su corazón. Habían desafiado a un mundo, y habían ganado. No con espadas ni con poder, sino con la fuerza silenciosa de un amor que no entendía de clases ni de fortunas, solo del lenguaje del alma. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra amor en los comentarios. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que te emocionarán igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma.